Hola, hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo el tutorial de este precioso pollito bebé. Es un pollito vaquero que ya lo subí a TikTok y a muchos de ustedes les encantó. Y bueno, le hice la corrección aquí en el sombrerito en la vuelta número 5, que bueno, estaba un poco confuso. Pero ahora sí les explicaré el paso a paso para que todas puedan hacer su hermoso pollito. Vean, son preciosos, son muy tiernos y quedan perfectos para llavero. Aquí también lo hice con lana, como pueden ver, también queda muy bonito. Es una lana antialérgica de Silvia. Así que lo pueden hacer con el hilo que ustedes tengan. Vamos a empezar por los materiales. Vean, yo voy a utilizar este que es Milk Cotton, que lo compro por AliExpress. Estos ojitos es del número 5, un crochet, este es del 3 milímetros. Bueno, aguja, tijera y un poquito de relleno también. Este que es un llaverito, bueno, es un arito para llaveros, lo encuentran en las mercerías. Entonces vamos a empezar. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos, ¿ok? Como siempre te recomiendo que los hagas flojitos para que no se te dificulte la vuelta número 2, que comúnmente suelen ser de los aumentos, ¿ok? Entonces vamos a hacer 6 puntos bajos en la primera vuelta. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. En cada espacio vamos a tejer 2 puntos bajos, lo que nos dará un aumento, ¿sí? Los aumentos se hacen de esta manera. Tejes 2 puntos bajos dentro del mismo espacio y pues estarás haciendo un aumento. Y esto lo vamos a repetir por 6 veces hasta que nos den 12 puntos en toda la vuelta. Ahora haremos la vuelta número 3. Voy a hacer un punto bajo y luego un aumento. Como puedes ver, el hilo de color rosado es mi marcador de vueltas, ¿ok? Entonces recuerda poner tu marcador en el principio de cada vuelta. Entonces haremos un punto bajo seguido de un aumento por 6 veces, ¿ok? En el primer espacio hacemos un punto normal y en el siguiente espacio haremos 2 puntos juntos para crear el aumento. Debemos tener 18 puntos. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces. En los 2 primeros puntos hacemos puntos normales y en el tercer espacio hacemos 2 puntos juntos para crear el aumento. En total tenemos que tener 24 puntos bajos. Ok, entonces ya terminaríamos con los aumentos. A partir de aquí vamos a tejer 7 vueltas sin aumentos ni disminuciones, solamente punto sobre punto, desde la vuelta 5 hasta la vuelta 11.
Aquí ya terminé con las vueltas de altura, que eran las 7 vueltas, y voy a empezar con las disminuciones. Entonces, para la vuelta número 12 vamos a hacer 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Hacemos 2 puntos normales y ahora vamos a hacer la disminución invisible tomando estas hebras que están aquí. Como puedes ver, es la hebra delantera y la hebra delantera del siguiente punto. Tomamos lazada y cerramos en una sola. Entonces esta sería nuestra disminución. Continuamos con 2 puntos bajos normales y nuevamente hacemos la disminución tomando las 2 próximas hebras delanteras. Esta secuencia la vamos a repetir 4 veces más porque debemos tener en total 18 puntos bajos en toda la vuelta. Ahora vamos a hacer un punto bajo seguido de una disminución. En el primer espacio haremos un punto bajo y en el siguiente haremos una disminución y lo vamos a repetir por 6 veces. ¿Sí? Acá estamos haciendo el primer punto bajo y en el siguiente hacemos una disminución. Entonces en esta vuelta debemos tener 12 puntos bajos. ¿Sí? A partir de aquí ya podemos detenernos un momento para empezar a rellenar. ¿Ok? Rellenamos un poco para que vaya formándose nuestro tejido. Entonces, luego para la última vuelta vamos a finalizar con 6 disminuciones. ¿Sí? Disminuciones en toda la vuelta hasta que se termine de cerrar nuestro pollito. ¿Ven? Hasta aquí ya tenemos las 6 disminuciones. Ahora voy a empezar a cerrar con mi aguja lanera. ¿Ok? Como siempre, tomando las hebras externas que están aquí. Como puedes ver, con la aguja lo vamos pasando poco a poco de esta manera hasta pasarlas por las 6 hebras. Por los 3. En la última, de igual manera, punto medio alto. ¿Ven? De esta manera ya tenemos la primera patita. Ahora vamos a hacer la otra exactamente igual porque debemos tener 2 patitas. Entonces voy a dejar hebra un poco corta, la puedes dejar más larga si es que la vas a coser, pero yo los voy a pegar. Entonces ahora vamos a hacer doble nudo, ¿sí? La vamos a anudar.
y vamos a hacer otra exactamente igual para tener las dos patitas. Ahora vamos a hacer las alitas. Vamos a hacer un nudo deslizado y levantamos 3 cadenas. Nos saltamos una cadena, y hacemos un punto deslizado en la siguiente. ¿Ok? Entonces, en la siguiente vamos a tomar lazada y hacemos un punto medio alto en la última cadena. Y ya tendríamos la alita. Ahora vamos a cortar. Y aquí no vamos a anudar, simplemente le vamos a dejar así. Y vamos a hacer otra exactamente igual. Entonces, ahora vamos a realizar el sombrerito. Vamos a hacer un nudo deslizado nuevamente. Aquí no me di cuenta, pero estuve tejiendo con un crochet más pequeño. Por eso me van a ver ahí sufriendo un poquito. No me di cuenta, en verdad no sé cómo no me di cuenta, pero bueno. Vamos a hacer 5 cadenas. Ahora vamos a saltarnos esta cadenita y vamos a hacer 3 puntos bajos. ¿Ok? Aquí vamos con el primero. En el siguiente hacemos otro punto bajo. Y en el siguiente vamos a hacer otro punto bajo. En total vamos a hacer 3 puntos bajos. ¿Sí? Ahora en la última cadenita, es decir, en el último espacio, vamos a hacer triple aumento. ¿Ok? Vamos a tejer 3 puntos bajos juntos. Allí mismo vamos a tejer 3 puntos bajos. ¿Ok? Aquí ya vamos 2 y ahora vamos por el último. Este es un triple aumento. ¿Ok? Lo que nos va a permitir girar de esta manera. Ahora vamos a ir al otro lado, vamos a tejer en esta cadenita y vamos a hacer punto bajo y en el siguiente nuevamente punto bajo. Aquí. Y vamos a finalizar con un aumento. ¿Ok? Vamos a finalizar con un aumento aquí en la última cadena. En total debemos tener 10 puntos bajos. Vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto, ¿sí? Y luego vamos a empezar con la vuelta 2. Vamos a levantar una cadena y comenzamos con un aumento, ¿sí? En el mismo espacio vamos a hacer un aumento. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos. Voy a colocar aquí mi marcador para que se pueda ver en dónde estoy empezando. ¿Ok? No olvides colocar tu marcador también para que no te vayas a perder. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos y continuamos con 3 aumentos. ¿Ok? Acá en el siguiente espacio vamos a hacer el primer aumento. De esta manera haremos un aumento, en el siguiente haremos otro aumento. Aquí ya vamos 2 y en el último vamos a hacer otro aumento, ¿sí? En total debemos tener 3 aumentos. Para continuar con el otro lado vamos a hacer 2 puntos bajos solos. Ahí vamos 1 y en el siguiente vamos con otro punto bajo. Vamos a finalizar con 2 aumentos, lo que nos darán 16 puntos bajos en total. Para la vuelta número 2 debemos tener 16 puntos bajos, ¿sí? Y nuevamente vamos a terminar cerrando la vuelta, ¿sí? Nos vamos a saltar este punto deslizado y la cadena también. No vamos a tejer encima del punto deslizado, ¿sí? Debemos saltarlo y vamos a tejer directamente en el primer punto bajo donde está el marcador. Entonces vamos a cerrar la vuelta
donde está el marcador con un punto deslizado y levantamos una cadenita de altura, ¿sí? Para la vuelta número 3 vamos a tejer solo en la hebra trasera, ¿ok? Vamos a tejer en blow, es decir, solamente vamos a tomar una hebra que es la parte de atrás. Acá les voy a señalar para que puedan verlo muy bien. Normalmente tomamos el punto completo, que sería de esta manera, pero voy a continuar con 4 puntos bajos para luego hacer la secuencia de un punto bajo y un aumento, y esto lo vamos a repetir por 3 veces, ¿ok? Punto, ¿ok? De esta manera, punto deslizado y levantamos una cadena de altura. Ahora vamos a tejer la última vuelta en flow, ¿ok?
aquí, solamente la hebra delantera. Vamos a tejer solamente tomando esta hebra, ¿ok? La secuencia de un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Entonces tomamos esta hebra solamente para tejer y cuando terminemos ya va a estar listo. Ahora vamos a colocar los ojitos en la vuelta número 6 colocando un poquito de silicón. Puedes utilizar también silicón caliente o algún otro pegamento que utilices para tus tejidos. También puedes utilizar ojitos de seguridad si así lo deseas. Yo en este caso los voy a pegar. Las patitas sí las voy a pegar con silicón caliente porque el silicón frío se me despega. Entonces voy a colocar silicón caliente en las patitas, pero recuerda que también las puedes coser en el cuerpo. Pero como son tan pequeñitas y bueno, yo las voy a pegar con silicón caliente para que quede ahí muy asegurado. No se salen, así que no se preocupen. Y entonces luego voy a proceder a coser las alitas a 2 espacios del ojito, ¿ok? Entonces aquí estoy pegando la otra patita de esta manera. La puedes colocar como tú quieras, en realidad ya depende de tu creatividad. Ahora, bueno, voy a bordar el piquito primero, ¿ok? Bueno, lo he pasado 3 veces y he formado el piquito. Ahora sí, a 2 espacios del ojito voy a colocar las alitas. Yo las coso de esta manera. Simplemente las introduzco por aquí y luego las saco por el mismo espacio y luego hago doble nudito y pues ya estaría asegurada la alita. Voy a cortar ahí al borde y escondo el nudito. Ven, repito exactamente lo mismo al otro lado. Y bueno, el sombrerito lo puedes pegar o lo puedes coser si deseas. Yo lo pego con silicón y pues ya estaría listo tu precioso pollito. Es un pollito que en verdad lo vendo demasiado, lo vendo súper rápido, a todo el mundo le gusta y espero que lo realices. Si lo realizas me etiquetas en mis redes que los dejo ahí en la descripción.
No olvides suscribirte al canal y pues nos vemos en la próxima. Bye, un besito.